Hola, un cordial saludo a cada uno de ustedes. Una vez más les agradezco que me estén acompañando y poder estudiar juntos el mensaje de la palabra. Les pido que si tienen sus Biblias vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 22 al 40. Dice la palabra del Señor así: Al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado con ella en sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían ido a Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto o creído las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Entonces le dijeron: ¿qué señal haces tú, pues, para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio a beber Moisés no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan que Dios es aquel que descendió del cielo y os da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed más. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo el que Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo para no hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no se pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Gracias, Padre, te damos por este día. Permite, Señor, que al igual que estas personas, nosotros, Señor, no caigamos, Padre, en una motivación equivocada de buscarte. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, permite que podamos tener una motivación correcta, Señor, y que cuando nos demos cuenta que estamos equivocados, vayamos a ti, Padre, y pidamos perdón. Gracias por tu palabra, bendícenos, en el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Bueno, una vez más les agradezco por estar escuchándome hoy. Vamos a estudiar el tema: ¿cuál es tu motivación al seguir al Señor Jesucristo? Muchas veces nosotros tenemos pues motivaciones equivocadas cuando queremos hacer algo. En uno de los relatos bíblicos que ha impactado mi vida es la historia de un joven rico quien se acercó al Señor Jesús para preguntarle cómo obtener la vida eterna. Usted lo puede encontrar en Marcos 10 del 17 al 22. Ahora, él le preguntó: maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él le dijo: guarda los mandamientos. Y le pregunta cuáles: no robarás, no matarás, no dirás falso testimonio, etcétera. Él le dijo: todo esto lo he hecho desde mi juventud. Ahora el Señor Jesucristo, conociendo su corazón, le dijo: una cosa te falta. Y le dice: dime. Él le dice: ve, vende todo lo que tienes, entrégalo a los pobres y sígueme. Y dice que el joven, al mirarlo y ver, ¿verdad?, todas sus posesiones, se fue y dio la media vuelta y se fue muy triste. El Señor Jesucristo, ¿verdad?, lo confrontó. ¿Por qué? Porque este joven era un joven religioso que se creía, ¿verdad?, él que estaba bien con Dios, pero tristemente él no había entendido, ¿verdad?, la verdadera naturaleza de su búsqueda por Dios. Y tristemente digo eso porque así existen miles, cientos de personas que buscan, ¿verdad?, a Dios por una equivocación, una motivación errónea. Ahora, Jesús no le estaba diciendo a este joven que la filantropía o la pobreza era un requisito para
ser salvo. Usted puede dar todo el dinero, las cosas que usted quiera, y obviamente eso no lo va a salvar, porque no somos salvos por obra, sino por gracia, porque Cristo murió por nosotros. Pero este joven, obviamente, su corazón estaba puesto en sus riquezas. De hecho, su Dios era su dinero. Por eso cuando el Señor Jesucristo lo confronta y le dice, tu problema es que estás enfocado en las riquezas más que en Dios, ahí fue cuando este joven entendió que estaba mal. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:24, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Fíjese entonces que este muchacho, al no entender, ¿verdad?, que debía de haber confesado al Señor Jesucristo, Señor, ayúdame. Mi corazón sí verdaderamente está puesto en las riquezas, pero ayúdame. Yo creo que el Señor Jesucristo lo hubiera guiado. Ahora, tristemente él estaba buscando la vida eterna y no pudo, ¿verdad? Si él no se arrepintió, él no pudo obtener la vida eterna porque, recuerde, las riquezas, las posesiones materiales no pueden ayudarnos a encontrar la salvación y la vida eterna. Su motivación de este joven era una motivación que no era correcta. O sea, dice que no quiso él tomar la cruz del Señor Jesucristo, no quiso sacrificar aquello que él obtenía como algo grande. Él era religioso y eso es lo mismo que muchos hoy en día, ¿verdad? Tienen una religión, tienen puesta su fe en algo, pero no la tienen puesta en el Señor Jesucristo. Este muchacho tenía una religión práctica, pero no quería darlo todo por el Señor Jesucristo. Y ahí es donde cada uno de nosotros que estamos escuchando en este día debemos hacer un análisis sobre lo que el Señor Jesucristo quiere en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos la motivación correcta, obviamente que nosotros también vamos a estar erróneos. Ahora, primeramente, pues, maneras equivocadas por las que buscamos a Dios. De los versículos 22 al 40, dice, del 22 al 24, perdón, dice el día siguiente, la gente que estaba al otro del día del mar. Ahora, si usted lee desde el capítulo 6, del versículo 1 hasta el 21, se va a dar cuenta que sucedieron dos eventos. Primeramente, el Señor Jesucristo alimentó aproximadamente a 5,000 personas o más de 5,000 personas, porque se nos dicen que eran como el número de varones 5,000. Tuvo que haber habido mujeres, niños, etcétera. Y luego el Señor Jesucristo hizo un milagro. Por eso cuando dice que ellos vieron que los discípulos salieron, pero no vieron a Jesús, ¿verdad? El Señor Jesucristo los alcanzó y ese es otro milagro que el Señor Jesucristo llevó a cabo, el de caminar sobre el río, el mar de Galilea, que algunas veces le llaman el mar de Tiberias. Pero entonces el Señor Jesucristo ha hecho ese milagro y entonces pues por eso ellos le preguntan y le dicen, Señor, ¿cuándo llegaste acá? Ahora, el ser humano, nosotros los seres humanos, claro, ¿verdad?, que tenemos siempre un hambre persistente, tanto por las cosas físicas, lo material, pero también lo espiritual. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho tanto físicos, estamos hechos de materia, nuestro cuerpo, pero también tenemos un alma y ese alma es espiritual. Y esa alma, obviamente, ¿verdad?, desea tener una relación con Dios. Tenemos los deseos físicos, pero también tenemos los deseos espirituales. Dentro de nosotros mismos hay un anhelo, el anhelo de poder tener alimento, de poder tener cosas materiales, pero también tenemos el anhelo y la parte espiritual de tener una relación con Dios, porque somos seres espirituales. Por eso es que existen tantas religiones. Por eso es que ese vacío que el ser humano tiene, lo desea llenar siempre con algo, sea a través de la música, sea a través del trabajo, sea a través del alcohol, de lo que uno le dé importancia, los deportes, etcétera, aún la religión.
pero solamente Cristo Jesús puede satisfacer esa necesidad, ese vacío que existe en nosotros. ¿Por qué? Mire, porque todo ser humano anhela el amor, anhelamos la alegría, la paz, queremos a tener todo bien. Ahora, en cuanto a eso, esa es una de las razones por las cuales nosotros dedicamos una gran parte de nuestro tiempo y energía a buscarlas para llenar esa hambre. Y este pasaje que estamos leyendo, pues nos habla, nos da la respuesta a esa gran hambre que el ser humano tiene, tanto por lo físico y lo espiritual, pero lo espiritual es más importante que lo físico, y eso es lo que el Señor Jesucristo está tratando de hacer aquí en este pasaje. Esta multitud pues tenía, dice, dos intereses. Los judíos, mis hermanos, tenían muy en claro que un día iba a regresar el Mesías. El Mesías vendría a traer orden, vendría a traer paz, esperanza a la nación de Israel. Y de la misma manera, fíjense en que Dios lo hizo en el Antiguo Testamento con Moisés. Moisés en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Fue una especie de redentor. Ellos estuvieron, los judíos, 400 años como esclavos en Egipto, y llegó Moisés, los rescató a través de la mano poderosa de Dios, obviamente, y después Josué los metió a la tierra prometida. Ahora ellos sabían que un día el Mesías iba a venir, ¿verdad? Y él iba a hacer algo por ellos. Ahora, el problema es que la motivación que ellos tenían era una motivación más terrenal que celestial. Ahora, le explico. Hablamos un poquito de, cuando hablamos de motivación, la palabra motivación es la causa o la razón que nos lleva a hacer algo. Ahora, nuestra motivación, nuestra causa, nuestra razón a veces puede ser equivocada, y ahí es donde tenemos que meditar nosotros. Por esta multitud, cuando dije que tenía varios intereses, número uno, creyeron que Jesús podría ser un rey político, un rey libertador. En el mismo capítulo, versículos 14 y 15, leo, el Señor Jesucristo dice, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces, fíjese que Jesús entendió que ellos obviamente querían ser liberados del control, de la opresión de Roma. Los romanos tenían control de toda esa región, y ellos obviamente querían volver a como ellos tuvieron, ¿verdad? Libertad, cuando la grandeza, cuando reinó el rey David, cuando reinó Salomón, pero sobre todo cuando reinó David. Entonces, por eso es que dice este pasaje, ellos quisieron, vamos a hacer a Jesús nuestro rey para que nos dé libertad, ¿verdad? ¿De qué? Que nos dé libertad de los romanos. Pero eso no era lo que Jesucristo había venido. Recuerde, el Señor Jesucristo tenía una misión. La misión que el Señor Jesucristo tenía es que Él vino a este mundo, ¿verdad? Para morir, para darnos salvación y vida eterna a través de su muerte. Él tomó nuestro lugar. Él es nuestro sustituto. Y nosotros, ¿verdad? Si creemos en el Señor Jesucristo, confesamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entonces ahora nosotros podemos obtener esa salvación. Ahora, no solamente estos judíos, pero la realidad es que muchos venimos a Jesús para recibir ciertos beneficios. Venimos a Jesús porque queremos salud. Venimos a Jesús porque queremos trabajo. Venimos a Jesús porque queremos un esposo, una esposa. Queremos un buen matrimonio. Queremos tener buenos hijos. Queremos tener salud emocional, etcétera. Muchas cosas. Pero todo eso no es malo. Pero si nuestro enfoque solamente es obtener eso, entonces no hemos entendido, ¿verdad? Que Cristo Jesús no solamente es Salvador, pero que Él es Señor. Fíjese que si nosotros solamente recibimos aquello que deseamos,
y olvidamos lo que verdaderamente necesitamos, obviamente que nuestra motivación está mal, es equivocada. Y solamente vamos a obtener ciertas cosas parcialmente. Y vivimos una vida a veces mediocre, una vida, ¿verdad?, que obviamente no honra al Señor Jesucristo. Cristo, mis hermanos, en su misericordia, claro que nos va a bendecir, nos va a dar salud, nos va a dar trabajo, un esposo, una esposa, un buen matrimonio, hijos, o sea, todo eso. Pero nosotros, ¿verdad?, debemos primeramente entender que no es nuestra, lo que debemos de buscar, número uno, no es, ¿verdad?, llenar nuestras cosas personales o materiales, sino que las cosas celestiales deben de ser nuestro primer objetivo. De hecho, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, 33, posiblemente usted lo conoce, ahí, ¿verdad?, se nos dice lo siguiente, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. La palabra de Dios para todo dice, así que primero busquen el reino de Dios y el bien que Dios quiere que hagan, y Él les dará todo lo que necesitan. La motivación, pues, entonces, de esta multitud no era correcta. Al igual que la historia que yo le dije del joven rico que no quiso tomar la cruz porque era él religioso, porque él simplemente quería llevar a cabo lo que le convenía, una religión práctica. Y eso es lo que nosotros debemos de analizar el día de hoy. Usted y yo debemos estar conscientes, ¿verdad?, que nuestra motivación a veces al buscar a Dios no es correcta, pero que Dios en su bondad y en su misericordia, Él nos puede ayudar, Él nos va a guiar, ¿verdad?, para que usted y yo cambiemos esa actitud. Recuerde de que hagamos a nuestro Señor, ¿verdad?, no solamente Salvador, pero Señor de nuestra vida, y que Él nos guíe y que nos ayude a madurar, que nos ayude a poder crecer, a poder entender, ¿verdad?, que somos sus siervos y que estamos aquí para honrarle y glorificarle. En segundo, nuestra búsqueda de Dios puede tener motivación equivocada. De los versículos 26, el Señor Jesucristo les dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Fíjese que no es, mis hermanos, amigo que me escucha, que Dios no quiere bendecirnos o darnos lo que es necesario para nuestras necesidades físicas. No, sino que Él quiere que analicemos nuestra motivación, que nuestra motivación no sea una motivación incorrecta. Mire, esto que le digo es como el matrimonio. Como pastor, a veces he casado a algunas personas, no es mi ministerio principal, pero bueno, he casado a algunas personas y muchas veces les hablo precisamente por su motivación. ¿Por qué usted se quiere casar? ¿Por qué? Porque muchas veces la gente se quiere casar, es que estoy solo, es que quiero tener vida íntima, es que necesito tener un mejor posición económica, es que quiero pasear. Ahora, aunque hay ciertas cosas que el matrimonio nos da, el matrimonio obviamente no es para que tenga una esposa y ella me haga comida. Claro que ella lo va a hacer por amor a mí, pero mi motivación es porque quiero honrar al Señor Jesucristo, quiero amar a esta mujer, porque quiero, ¿verdad?, procrear hijos, quiero tener a alguien para poder tener, ¿verdad?, una relación y poder amar a Dios. O sea, tenemos que tener cuidado. Y Jesús, mis hermanos, es lo que le está diciendo a estas personas. Había alimentado a esta multitud de más de 5,000 personas. Fíjense que no solamente Él había hecho eso, la multitud sabía
que él, por ejemplo, había resucitado ya a varias personas. Él había sanado a los ciegos, había sanado a los leprosos, había sanado toda clase de enfermedades, había echado fuera a los demonios de las personas, o sea, había hecho muchos milagros. Pero lo que aquí acontece es que las personas querían recibir solamente salud, alimento, ¿verdad? Sanidad espiritual. ¿Pero a qué? A su manera. Y muchas veces Dios va a usar ciertas circunstancias en nuestras vidas para llamar nuestra atención y que nosotros, ¿verdad?, cambiemos nuestra motivación y cambiemos nuestro enfoque de quién es Dios. Porque a veces creemos que Dios es solamente como el mago de la lámpara mágica, que nosotros, ¿verdad?, frotamos la lámpara, sale el genio y le pedimos. Y Dios no es, ¿verdad?, nuestro sirviente. Dios es Señor. Dios es el soberano y Él nos hizo a nosotros para que usted y yo le honremos, le glorifiquemos, le magnifiquemos. La respuesta de esta gran necesidad que el ser humano tiene es que Cristo les estaba dando a entender que su motivación era equivocada, una motivación corrupta. Desierto, desierto, o sea, la palabra desierto, desierto quiere decir escuchen, escuchen. Ustedes solamente me están buscando, ¿verdad? Porque han recibido el alimento físico, pero no están buscando el alimento espiritual. Y eso es lo que pasa en el día de hoy. Tristemente, muchos, ¿verdad? El hombre busca al Mesías, al Salvador, pero no, fíjese, para adorarlo ni para servirlo. Lo busca, ¿verdad?, para ver qué puede obtener de él. Ahora, sabemos, como le dije yo, que el Señor es bueno, es misericordioso, Él nos ama, nos bendice y Él nos va a dar tantas cosas. Y ahí es donde usted y yo tenemos que, ¿verdad?, entender que Él es quien debe de gobernar nuestras vidas. Y es triste ver que el hombre, el ser humano, a veces está más interesado en que sus necesidades sean satisfechas que honrar y glorificar a nuestro gran Dios. Y eso es triste, ¿por qué? Porque a veces estamos más interesados en nosotros mismos y no hemos reconocido, ¿verdad?, que Dios es Señor y que debemos de servirle, debemos de entregar nuestras vidas a Él. Tristemente, los pensamientos de esta multitud se centraban en aquello, ¿verdad?, que habían recibido lo material. Por eso el Señor les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. El Señor Jesucristo quería satisfacer sus necesidades espirituales, darles una vida plena, una vida completa, pero empieza en lo espiritual. Él podía, mis hermanos, no solamente liberarles de la esclavitud y de sus enemigos, pero antes de eso tenían otra necesidad. La necesidad de entender que si no tenemos una relación con Cristo, con Dios, si nosotros no nos hemos arrepentido, ¿verdad?, tristemente vamos a perecer. ¿Por qué? Mire, porque nuestros pensamientos muchas veces se centran en lo que es terrenal, en las cosas materiales, en las posesiones personales, en la satisfacción de la carne, lo que es humano. Y ahí tenemos que cambiar nuestra motivación. En tercero, debemos de conocer nuestra verdadera motivación, por qué seguimos al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo les dice en el versículo 35, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora, Él les está diciendo, obviamente,
que Él un día va a ir a la cruz del Calvario, que Él va a entregar su cuerpo, Él va a derramar su sangre para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesucristo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, el Cordero Pascual, que se sacrificaba, ¿verdad? Y se comía en la Pascua. Era un simbolismo de lo que había de venir, era una sombra de que un día el Cordero de Dios vendría y tomaría nuestro lugar para que nosotros fuésemos salvos. Por eso les dice, ¿verdad? Si ustedes creen en mí no tendrán sed jamás, no tendrán necesidad, pero no está hablando de una necesidad física, sino de la necesidad espiritual, de que el ser humano tiene ese vacío y solamente puede ser llenado por nuestro Señor Jesucristo. Él les está diciendo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no se pierda, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¡Qué bendición! ¡Qué promesa! El hombre debe de interesarse en quién, en el Mesías. El Señor debe de ser buscado y amado. ¿Por qué? Por quien Él es. No para recibir solamente beneficios, pero entendamos, ¿verdad? Que Él es el creador del mundo, quien nos sustenta, quien sustenta todo este universo, quien mantiene todos los átomos que existen en el universo, que no hay mente que pueda concebir el número de átomos que existen en la creación. Y Él mantiene toda esa creación con el poder de su palabra. Debemos de amarle, debemos de buscarle, ¿verdad? Debemos de entregarnos a Él. Dice que ahí es donde nosotros debemos hacer un análisis y analizar y ver si nuestra motivación al de seguir al Señor Jesucristo está equivocada y a entregarle al Señor y decirle, Señor, aquí estoy, ayúdame, ten misericordia, ten piedad de mí. Al aprender a humillarnos. Debemos entender, mire, que debemos de hacerle, reconocerle como el Hijo de Dios, que debemos como Él, como Señor, como Salvador, como el Creador, debemos nosotros de adorarle, de alabarlo, porque Él es el único y verdadero Dios. Como consecuencia de ello, ¿verdad? Debemos de ofrecerle nuestras vidas y entregar aquello, obviamente, que nosotros creemos que es nuestro, pero que no es de nosotros. Porque al fin y al cabo, recuerde, cuando usted y yo morimos, todo lo que nosotros poseemos en este mundo físico se queda aquí. Y lo único que podemos ofrecerle a Dios es nuestro servicio, es verdad, nuestra adoración. Y eso obviamente es algo que todos nosotros debemos, verdad, de buscar hacer. ¿Por qué? Mire, porque debemos entender que todas las cosas le pertenecen a Él, que nosotros estamos en deuda con Él. Y no debemos estar esperando y decir qué es lo que Dios me puede dar, sino decir, Señor, qué es lo que yo puedo darte. Uno de los presidentes de los Estados Unidos, dando un discurso a su nación, le dijo, ¿verdad?, a la gente, no preguntes qué puede hacer tu nación por ti, sino pregúntate qué puedes hacer tú por tu nación. Y si las personas, fíjese, entienden que hay que servir a una nación donde uno nace, es mucho más, ¿verdad?, es sorprendente si no entendemos que no hemos servido a nuestro Dios como debemos de servirle. La multitud tristemente no pudieron entender. Aún ellos le dijeron que Moisés nos mandó pan del cielo. Él les dice,
no les dio Moisés el verdadero pan, sino que mi Padre os da el verdadero pan. Y el verdadero pan, obviamente, es Cristo Jesús. Cristo Jesús, ¿verdad? Es el verdadero pan. Y en conclusión, recuerde algo. Millones de personas, millones de individuos reclaman tener al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Pero muchas de estas personas no han entendido, ¿verdad?, el verdadero significado del señorío del Señor Jesucristo. Lo que buscan es obtener algo de Él. Quieren una religión práctica, una creencia que pueda rescatarnos de la condenación del pecado, pero sin tener que hacer un sacrificio por el Señor Jesucristo. Y ahí es donde nosotros debemos de meditar y decir, Señor, ten misericordia. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo en su gracia, ¿verdad?, alimentó a todos esos individuos que tenían hambre, estaban cansados, ¿verdad? Tenían esa necesidad de ser alimentados. No solamente les ofreció el alimento físico, pero también les ofreció el alimento espiritual. Él les habló la palabra de Dios. Él les ofreció el alimento físico, pero también les ofreció el alimento espiritual. Y ahí es donde nosotros tenemos que meditar y decir, Señor, abre nuestra mente, que nuestra motivación al buscarte a ti sea una motivación para honrarte y glorificarte con nuestras vidas. Con eso en mente, vamos a orar y concluir con este estudio. Padre, venimos ante el trono de tu gracia en este día, pidiéndote misericordia. Señor, ayúdanos, bendícenos. Señor, ayúdanos a poder entender, Padre, que a veces nuestra motivación en buscarte no es la correcta, que nos equivocamos muchas veces como hombres. Perdónanos y te pedimos, Padre, que si estamos equivocados, si solamente esperamos recibir beneficios de ti, Señor, Padre, que podamos entender que también nosotros debemos de tener una mente, Señor, que debe de ser agradecida y que debe, Padre, de servirte y debe de honrarte y glorificarte. Señor, perdónanos cuando hemos fallado, ayúdanos a continuar adelante amándote y honrándote. Esto te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Una vez más les agradezco por haberme escuchado. Hasta la próxima.